participación aquí en Central FM Equilibrio. Gracias, Ricardo. Fíjense que sí estamos ante un problema grave que se ha venido acumulando con el paso de los sexenios. El robo sistemático de combustible en nuestro país empezó prácticamente con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Nada más que les quiero hacer una aclaración. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hubo un cambio fundamental en Petróleos Mexicanos, que fue el sindicato. Salió Joaquín Hernández Galicia, la Quina, un hombre del que se le puede acusar de muchas cosas, menos de apátrida. No creo, no pienso, lo sé, que en el tiempo de Joaquín Hernández Galicia, la Quina, si le hubieran propuesto un negocio en el que se le robara combustible a la propia empresa de la cual era el líder de ese sindicato, para todos hubiera sido un imposible, porque la Quina tenía muchos problemas, pero tenía una cualidad: era un patriota. Joaquín Hernández Galicia era un hombre que amaba a México y que si le hubieran propuesto un negocio de robo del combustible de la empresa para la cual él era el líder del sindicato general de ese rubro, que sería el petrolero, hubiera dicho que no. ¿Cuándo empieza el huachicoleo? Empieza con Carlos Romero de Champs. Sale la Quina, lo saca Salinas y entra Carlos Romero de Champs. Lo impone el presidente Carlos Salinas de Gortari. En aquel tiempo, Carlos Romero de Champs era un líder opositor a la Quina. Y todo mundo dentro del salinismo pensaba que iba a llegar al sindicato petrolero para inhibir las tropelías que había hecho la Quina. ¿Qué las había hecho? Pero nunca creo, o sea, la Quina era una especie como de Robin Hood. Sí tenía mucho dinero del sindicato, pero repartía mucho dinero entre sus trabajadores. Era un hombre que vivía austeramente. Yo como reportero conocía a la Quina y como reportero les puedo decir que el lujo más grande que le vi a la Quina es que tenía una televisión sota muy grandota en su casa, una vez que lo fui a entrevistar en Ciudad Madero. Fuera de eso, no le vi a él, tal vez a otros líderes abajo de él, como a Salvador Barragán Camacho, a José Sosa, a ese tipo de personajes, sí les vi algunos excesos, pero a él no le vi absolutamente nada. Sacan a la Quina, lo meten a la cárcel, entra Romero de Champs y empieza el robo sistemático del combustible a las propias instalaciones, a la propia infraestructura, a lo que dirían los ingenieros, el ramaleo, o sea, la distribución por ramales de Petróleos Mexicanos en todos sus productos. Y desde ahí viene el huachicoleo, desde ahí viene el huachicoleo. Por lo mismo, quien ha venido incentivando y perfeccionando al robo de combustible ha sido Romero de Champs. Y ahora, si vienen las investigaciones y Andrés Manuel López Obrador verdaderamente se compromete no solamente a acabar con el problema, sino a inhibir a este problema con sus actores principales, tendrá que señalar a Carlos Romero de Champs como uno de los principales responsables del robo de combustible en nuestro país. Carlos Romero de Champs es el hombre que ha hecho gran parte de este latrocinio nacional que ha durado 6, 12, 24, 30 años. 30 años. 30 años. Porque a la Quina le pegan en enero del 89. O sea que son 30 años. 30 años. 30 años. 30 años de estarle robando a este país, de estarle robando a Petróleos Mexicanos. Hoy los activos de Petróleos Mexicanos son equivalentes a sus pasivos. El 97% de los activos de Pemex se deben, entre políticas fiscales, corrupción sistematizada, una falta brutal de decisiones oportunas a los procesos que Petróleos Mexicanos ha fallado,
y que ahora nos encontramos con una empresa paraestatal devastada por gobiernos cómplices. Y yo no digo, miren, en el panismo con Fox, que debió de haberse inhibido el problema, se exacerbó. En el panismo con Calderón, que debió de haberse inhibido el problema, se exacerbó. Y les puedo decir que todavía en tiempos de Calderón, una organización encabezada por un analista económico, ahí les voy a dar el dato, que ayudó a la reestructura de Televisa, cuando muere Emilio Azcárraga Milmo, el siguiente trabajo de ese personaje que hizo la reestructura de Televisa fue el hacer la estructura para evitar el robo en petróleos mexicanos. Y se hizo la estructura. Y una vez que se llegó a tomar la decisión con el presidente Calderón, la respuesta es: déjame las cosas, aquí las guardo en un cajón, y no se aplicó absolutamente nada de todo el procedimiento que se había pensado para evitar el robo sistemático en petróleos mexicanos. Y se siguió con este robo sistematizado que enriqueció a una enorme cantidad de panistas. Y después llegó el PRI para rematarla, ¿no? Con el presidente, imagínense ustedes, presidente Peña Nieto, ahora sí que en la portería, el presidente Peña Nieto, defensas, Luis Videgaray, Emilio Lozoya, Carlos Romero Champs, acabáramos de estar. Digo, el país fue robado. Y hoy nos encontramos con una industria petroquímica secundaria que está devastada, con refinerías que están trabajando al 30 o al 25% de su capacidad, comprando la gasolina en los Estados Unidos, importándola, un país petrolero por antonomasia, importando gasolina, y ahora enfrentando un robo sistemático que representa el 10% de todo el producto que se distribuye en el país. Y llega López Obrador con sus mejores intenciones y hace otra tontería, porque rompe los poliductos, distribuye en pipas y hay escasez hoy en lo que estamos hablando. Aunque diga el presidente que no hay escasez en 9 estados de la República, y sobre todo hay un huachicoleo en el sobreprecio, porque hoy, como todo lo que hacemos en México, que lo acabamos haciendo como mercado, hoy hay gente con bidones en medio de los carriles de alta que están en este momento circulando a vuelta de rueda, están vendiendo litros de gasolina a 30 pesos. ¿Y dónde están las autoridades? ¿Por qué todo lo que pudiéramos hacer bien lo acabamos haciendo mal, me pregunto yo? ¿Por qué todo lo tenemos que hacer sin planeación? ¿Por qué todo lo tenemos que hacer con principiantes? Perdón, pero el señor Octavio Serrano, como se llama el director de Pemex, es un ganadero. ¿Qué diablos tiene que hacer en Petróleos Mexicanos? Es que es amigo del presidente. Ah, bueno, si ese es el argumento, perdón. Pero Petróleos Mexicanos y el país no pueden seguir siendo llevados así. ¿Cómo es posible que Manuel Bartlett sea director de la Comisión Federal de Electricidad? Por Dios. Si él nació cuando no había luz. Vamos a hacer una pausa, regresamos.